Pues señoras y señores, tal como les anunciaba, tenemos con nosotros aquí en estudio, en los estudios de Onda Paz, Ona Pau, Cataluña, en este vagón magistral del tren de la vida, a nuestro invitado Moisés Contreras, un amigo, una familia que yo aprecio mucho desde hace muchos años que nos conocemos, pero él es un trotamundos, le digo yo, porque hoy está aquí, antes de ayer estaba en México, el otro día está en Estados Unidos, está en cualquier parte del mundo, en Japón, vaya usted a saber. Y es un conferenciante que tiene arraigo. Él es empresario también y da muchas charlas. La salud financiera, ¿no? Cómo disfrutarla. Buenos días, Moisés, amigo, bienvenido. Buenos días, Julio, bien hallado. Oye, cuéntanos un poco quién eres, de dónde vienes, porque la gente es muy chafardera, la gente, yo también, yo el primero, el chafardero indomable. ¿Cuál es tu trayectoria en este mundo? Bueno, yo soy de pueblo, ¿no? Sí. Nací hace 63 años en Granollers. Sí. Y vengo de una familia creyente, pionera en el establecimiento de iglesias. Empezó mi abuela, luego también ella trajo el evangelio a la ciudad y luego mi padre también fue pastor, Abraham, mi hermano también. Sí, buen amigo. Y bueno, ya desde niño, pues yo nací en una iglesia, ¿no? Y me crié con la cultura y hábitos cristianos, ¿no? Y bueno, y ahí crecí y bueno, he servido en muchos ministerios, sobre todo en la música, en la alabanza. Estuve en el grupo Resó, que algunos se acordarán. Oye, fíjate, Resó, un grupo histórico, emblemático, ¿eh? Sí, la verdad es que tuvimos mucho trabajo, ¿no? Sobre todo evangelístico, ¿no? Sí. El único grupo que cantaba en castellano también, pero en catalán. Sí. Canciones en catalán, en aquella época nadie cantaba en catalán. Sí, y la verdad es que era necesario porque nosotros tocábamos en teatros, tocábamos en plazas, incluso en televisión, entonces teníamos que acercarnos, ¿no? a la cultura catalana. Claro, ¿no? Que sí, por supuesto. Y luego Josep Meseguer, que él ha sido el líder fundador, y él componía también mucho en catalán, ¿no? Sí, inolvidable, Josep Meseguer, querido. El padre se lo llevó a casa antes de... Bueno, allí nos espera. Sí. Pero qué tiempos aquellos también con Resó y tal, todo el grupo. Y bueno, y luego ya entras de lleno en el mundo de los negocios y... Bien. ¿Cómo es eso? Sí, bueno, yo empecé quizás en la parte más comercial, ¿no? Me fui formando, finanzas, luego dirección comercial, marketing, hasta el final, pues, gestión empresarial, ¿no? Entonces, tuve la suerte de caer en una empresa que en aquel momento era española, pero que luego más tarde fue absorbida por una multinacional americana. Bueno, llevo 40 años. Caramba, sí. Sí. Y bueno, el Señor me ha bendecido mucho, también me ha dado capacidad de gestión y bueno, mi trayectoria profesional sobre todo ha sido el desarrollo de negocios internacionales, es decir, implantación de crecimiento de la empresa, creando, digamos, canales de distribución a nivel mundial, compra de compañías, siendo CEO o director general de algunas para integrarlas en la compañía y, bueno, muchísima experiencia en gestión, ¿no? Gestión empresarial. O sea, tú prácticamente viajas por el mundo, ¿no? O gran parte de él. Sí, yo le decía a mi jefe hace unos años, digo, menos mal que solamente me has dado un planeta. Pero bueno, lo que es el planeta, prácticamente todo. Sí. Bueno, negocios suelo hacer en 60 y pico países, viajar por 80, ¿no? Caramba, oye, sí. 80, 60, 70, 80, eso es mucho, ¿eh? Sí, eso es. La verdad que sí. Y bueno, yo te decía que te veo joven, eres joven, comparado más joven que yo, y no digamos los 60 y pocos, ¿no? A mí me dicen todavía, ¿cuántos tienes? Digo, 60 y tantos. Exactamente, y no mientes. Entonces, la verdad es que sí. Y bueno, y tú evidentemente, pues yo digo, por el ritmo de vida que llevas, te cuidas. Yo te veo incluso haciendo deporte y tal. Sí. Y claro, todo eso es imprescindible para... Sí. Para cuidar de ti mismo también. Yo creo que tenemos que ser buenos mayordomos, pero de todo, no solamente del dinero, sino también de nuestro físico, ¿no? Sí. Si no hiciera deporte, me gusta mucho la bicicleta, posiblemente no podría aguantar el ritmo que llevo. Y sobre todo, yo creo que una disciplina en cuanto a la alimentación, ¿no?
¿no? Claro. Sí. Dormir, si pueden ser 8 horas, una alimentación lo más sana posible y hacer deporte. Eso me ayuda a vivir prácticamente más de la mitad del año bajo jet lag, ¿no? Sí, qué bueno. Luego tienes 2 hijos también y 2 nietos, ¿no? Sí, Caramba. En el año 83 me casé con Amparo, llevamos Amparo, 40 años sí. casados. Caramba. Y el Señor nos bendijo con 2 hijos hermosos, Isaac el mayor, Samuel el pequeño, y bueno, lo más importante, soy abuelo, ¿no? Ay, eso, nos roban el corazón, ¿eh? Sí, Isaac y Lodia nos han regalado 2 nietos. Y bueno, y estamos esperando que Samuel y Mica también nos regalen algunos más. Ay, qué bueno. Bueno, espera. Bueno, entrando en materia, en el tema de libertad financiera, es salud financiera, quizás. ¿Por qué? Sí, bueno, a veces confundimos, ¿no? Y hablamos de libertad financiera. Realmente, libertad financiera es, digamos, que la capacidad que tiene una persona de obtener ingresos para cubrir sus necesidades sin tener que trabajar. Es decir, personas que han hecho inversiones buenas en su vida, y ha llegado un punto que esas inversiones les dan unos activos suficientes como para dejar de trabajar y poderse dedicar pues a una ONG, a la obra, a cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, eso sí que sería una libertad financiera. Pero la salud financiera es, de alguna manera, como lo definiríamos, como el bienestar que se alcanza cuando tenemos una buena gestión de la economía personal o familiar o empresarial, ¿no? Y cubrimos todas las necesidades, los imprevistos y además también conseguir, digamos, metas vitales de futuro. Es decir, tener una buena gestión financiera. Salud. Ese matiz de diferenciable es interesante, ¿no? Para entender una cosa de un modo, la vida, o de otro. Porque tenemos muchos problemas, fíjate, uno de los grandes problemas, yo en la consejería pastoral, muchos de los problemas que se convierten en problemas espirituales tienen su carácter en problemas económicos, en problemas financieros, pero un porcentaje considerable. Correcto. Porque eso me da a entender que tenemos problemas con nuestra administración económica, prácticamente de forma unipersonal o de forma familiar, que es más frecuente en tema familia. De hecho, ya Jesús lo decía en las parábolas, ¿no? Que si no somos capaces de gestionar, se le habla de riqueza injusta, pero se habla del dinero, posiblemente no alcancemos a otros designios que Dios tiene preparados para nosotros. Sí que es verdad que una mala gestión financiera puede poner en riesgo otras áreas de nuestra vida. Y eso lo encontramos mucho en la palabra, ¿no? También hay que tener en cuenta que vamos a tener ahí siempre, digamos, un poder espiritual que va a intentar apartarnos debido al dinero. El amor al dinero, el ansia de las riquezas puede apartarnos de otras, digamos, objetivos más importantes en la vida. Pero es verdad que incluso, lo comentaba hace poco con pastores, ¿no? Que una mala gestión financiera puede apartarnos incluso del discipulado cristiano. Es interesante todo esto. El tema del dinero en la Biblia no es escaso. Al contrario, la Biblia habla mucho de dinero, más de lo que nos imaginamos, y de las transacciones económicas, tanto de forma parabólica como de forma práctica. Sí, de hecho, si hablamos de números, quizás hay unas 500 referencias a la fe, a la oración, por ejemplo, y hay más de 2.300 que tienen que ver con el dinero. Pero además, el 50% de las parábolas de Jesús trataba de los recursos, de la gestión de los recursos. Y si tomamos toda la enseñanza de Jesús, el 17% hablaba de dinero. Ahora, yo me he fijado en eso, ¿no? Y además hemos leído algunos libros y también hemos escuchado conferencias de nuestro amigo Peter Briscoe, que nos ha hablado del tema en cuestión. Pero entonces, ¿por dónde? Hay gente que ahora mismo dice, bueno, salgo al paso gano mi sueldo, mi vida. Hay cosas muy desorganizadas en la vida económica de las familias o de uno mismo, ¿no? Y entonces, ¿por dónde empiezo? Porque veo que esto es un desastre, que no llego a fin de mes, que no haga ahorro de ninguna de las maneras,
que me parece imposible. El tema del ahorro parece misión imposible, ¿no? Pero qué importante es tener ese sentido anticipado de la provisión, del ahorro, ¿no? Y todo eso, esas sinergias, ¿cómo se pueden empezar a practicar? Bueno, la verdad es que, fíjate, Julio, que lo más importante no es tanto lo que debemos de hacer, sino lo que debemos de ser. Ay, amigo. Eso es lo importante. Si no cambiamos nuestra forma de ser o de pensar, muy difícilmente vamos a hacer cosas, ¿no? Entonces, me gusta acercarme a los elementos del fruto del Espíritu Santo, ¿no? Porque eso nos ayudan en toda nuestra vida, pero también a nivel financiero, ¿no? Hay cosas que, la mayor parte de las cosas tienen que ver con nuestro ser, ¿no? Reconocer cuál es el rol que tenemos nosotros en las finanzas, cuál es el rol que tiene Dios. Y algo muy importante si queremos tener salud financiera. Hay digamos, 3 disciplinas que debemos de tener en cuenta. Una es lo que le llamamos, o lo que le llama la Biblia, el contentamiento, que eso tiene que ver más con el ser, con lo que pensamos, con nuestra fe, con nuestras metas. Y luego ya 2 disciplinas que quizás sean más financieras. Una es el control de los gastos y el presupuesto, la planificación, y la última es el ahorro, como tú decías, ¿no? El ahorro, pero para evitar las deudas, ¿no? Esas serían las tres disciplinas que deberíamos de poner en marcha, ¿no? Para poder... Claro, es importante siempre tener un colchón, un cash flow de nosotros para eventualidades que son en la vida, ¿no? Y ese sentido tan pragmático de tener porque un pequeñito ahorro mensual va sumando y claro, pasa un año y tienes ahí un contingente económico, tienes un rincón económico, pero pasa un año y pasa otro año y pasa otro año. Luego, si los dispendios que tienes no son exagerados, o sea, yo creo que tenemos que disfrutar de la vida. Se puede disfrutar de la vida sin gastar tanto, ¿verdad? Sí, y para eso es importante el contentamiento. Es decir, tener la capacidad de ser feliz en las circunstancias que estemos viviendo en cada momento. Sí. Si no somos capaces de ser felices siendo pobres, no lo vamos a ser siendo ricos, porque siempre vamos a necesitar más. Entonces, yo creo que la clave es el hecho de ser feliz con lo que tenemos y no infeliz con lo que no tenemos. Y ese es un principio que debemos tener presente. Eso nos hará quizás vivir más en moderación. Sí, entonces, lo que tú hablabas, si yo vivo en moderación, si yo hago un cálculo de lo que realmente necesito para vivir, incluso vivir cómodamente, los excedentes los puedo utilizar, como tú decías, para el ahorro o incluso para la inversión o para ser más generoso, ¿no? O para amortizar deudas y quitarme las deudas, que no deja de ser una esclavitud, ¿no?, para la persona. Claro, cuando uno se compra una cosa, un aplazado, ¿tú lo consideras una deuda, un aplazado, por ejemplo? La deuda es cualquier cantidad a cualquier interés que tú debas a otra persona. A veces pregunto si una deuda a 0 intereses o un préstamo a 0 intereses es una deuda. Sí, la deuda es cuando tú tienes que pagarle a alguien un dinero que te ha dejado. Eso es una deuda. Otra cosa es si hay deudas buenas o deudas malas, ¿no? Entonces, ahí sí que podríamos hablar que uno se puede endeudar, sobre todo cuando lo que va a hacer es una inversión que le va a repercutir en unos activos que sean mayores que los intereses que vaya. La compra de una casa, por ejemplo. Bueno, no siempre. La compra de la casa, siempre y cuando esa casa o un piso vaya a incrementar su valor. Porque si no incrementa su valor, entonces tú estás pagando unos intereses por algo que va a valer menos, ¿no? Pero, por ejemplo, un terreno o incluso una inversión, por ejemplo, un autónomo que necesite un coche para trabajar y el hecho de tener un coche le va a permitir tener más activos, bueno, quizás sí que pueda ser productivo pedir un préstamo, pero no para consumo, no para particular. Es decir, cualquier deuda que vaya a comportar un incremento de los activos es una buena deuda.
Qué interesante, oye. Me gusta la palabra de salud financiera, cómo vivir en salud financiera, porque yo creo que tendríamos todos que someternos a un test, todos, todos en particular. Es que el tema del dinero, el mundo del dinero, yo ahora lo observo desde otro ángulo, por ejemplo. Hago una digresión un poco de la conversación. El tema de los intereses, grandes trus económicos, el IBEX, ¿no? Y tal. Cómo incluso en política, cuando hay la rumorología, ¿no? Que si se piensa que puede haber una tendencia de una cosa u otra, o que hay una cierta ley y tal, automáticamente repercute en la economía de las empresas, del IBEX y todo. O sea, cómo la economía está tan... O sea, es que gobierna toda nuestra vida la economía. Me refiero a nivel global, a nivel familiar, a nivel laboral. No, es imprescindible, ¿no? Bueno, no podemos vivir sin dinero. Pero ¿Se puede vivir sin dinero? Pues no. No se puede. Es decir, además en Ageo tenemos un versículo que dice Dios, la plata y el oro mía es, dice Jehová de los ejércitos. Es decir, incluso el dinero le pertenece a Dios. Es decir, que es algo que necesitamos del principio. La otra cosa sería si lo gestionamos correctamente bajo los principios bíblicos o no, ¿no? Y todo lo que hablas de la economía y la economía... sobre todo a nivel de empresa, ¿no? La empresa que tiene acciones, es decir, que está en bolsa, la forma de gestionar el valor de la acción es diferente a unas compañías que a lo mejor no están en bolsa, ¿no? Y que claro. Sí, esto es un tema para hablarlo. Sí, es otro tema. Sí, pero me refiero sobre todo a que estamos rodeados de... El mundo de la economía nos envuelve, nos condiciona todo. Es que todo es economía, al final. Todo es economía. Por ejemplo, fíjate, el déficit que tiene España con 1,5 billón de deuda exterior. ¿Quién nos compra la deuda soberana? China. Sí. Entre otros. Bueno, quiere decir, China compra la deuda soberana de muchos países. O sea que China tiene agarrados, por donde yo sé, a muchos con las deudas soberanas. Es que esa es la forma de esclavitud. Es decir, nosotros podemos estar esclavos de una hipoteca o de una deuda, sobre todo si estamos sobreendeudadas, pero es que los países... en estos momentos las guerras están ganando financieramente. Claro. Es decir, España, que tiene aproximadamente 120% del PIB en deuda, no puede tomar decisiones autónomas. Es decir, países como Japón tiene 200 y pico, quiere decir que todavía más, ¿no? Estos países que están sobreendeudados como España no tienen la capacidad de tomar todas las decisiones que ellos quieran, porque dependen de los acreedores que están ayudando a mantener la economía española. Sí, fíjate qué paradojas, pero que son realidades. O sea, que nos condicionan. Sí, es curioso, ¿no?, este tema. Por eso, y si tú ves la geopolítica mundial, venimos a parar a la economía, por eso, aunque no voy a hablar de política, pero... Por ejemplo, a China no le interesa ninguna guerra caliente. China es la que contiene a Rusia todavía que no vaya a mayores. Bueno, si fuera a mayores también ella podría ser destruida. Pero no vaya a mayores en muchos aspectos porque China, que está detrás, es un supuestamente socio preferente, porque no le toca a otra, pero o sea, es un país interiormente comunista y exteriormente agresivamente capitalista. Completamente. Pero se están suplantando a Estados Unidos económicamente, prácticamente ya. Quiere decir, a China lo que le interesa es un dominio económico mundial. Y la guerra, esa guerra, otra guerra a China no le interesa. No. Y creo que lo está logrando, por ejemplo, buscando clientes, por eso interesa tener a Rusia también, a Estados Unidos, a Europa, pero también con la búsqueda de materias primas. En estos momentos están invirtiendo infraestructura en África. Fíjate. Necesitan mano de obra y necesitan materias primas para poder fabricar más. Entonces, un ejemplo de cómo China está ya teniendo un cierto poder y autoridad en Europa. Montenegro tenía que hacer una autopista del puerto a una ciudad, no tenía dinero y pide un crédito a uno de los bancos centrales chinos. China le deja todo el dinero, la autopista no se acaba de finalizar porque Montenegro no puede pagar toda
cantidad que debe a China. China se queda con la propiedad del puerto. Eso ha pasado también en Holanda. Entonces, digamos que China ya empieza a controlar puertos debido a la deuda que no se puede cancelar. Sí, fíjate. No, es que estamos hablando de cosas ciertísimas. Totalmente. Y ese es el imperialismo económico, el de China. No le interesa a otro, no le interesan guerras calientes, le interesan las guerras comerciales y más que comerciales, económicas. Volviendo a la cuestión doméstica, ¿no? En cuanto desde el punto de vista bíblico y cristiano, que hay mucho que decir sobre el dinero, hay un principio, aparte de estos charlatanes que hablan de la prosperidad en plan abusivo y además muchos de ellos manipuladores, pero ya totalmente execrables, pero sí que la Biblia da principios dinámicos de prosperidad cuando uno hace las cosas bien hechas, ¿verdad? Sí, y hay muchísimos versículos, ¿no?, que nos hablan de eso. Hay uno en Hebreos que es bastante clarificante. Dice: manteneos libres del amor al dinero y contentáis con lo que tenéis, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Fíjate, lo que nos dice este versículo, por un lado, es que Dios va a proveer. Dios provee las necesidades. Otra cosa es que provea los deseos que tengamos, pero las necesidades las cubre. Pero fíjate la otra cara, es decir, manteneos libres del amor al dinero y contentaos. Es decir, debemos de ser diligentes en cómo manejamos el dinero, pero además tenemos que estar contentos, tenemos que no tan conformarnos, sino contentarnos, que es diferente. El que se conforma con ser pobre acabará siendo pobre, pero el tener la capacidad de contentarse con lo que tengas en cada momento, eso es lo que nos pide la palabra, ¿no? Es decir, es magnífico esa palabra, ese término me encanta, eso de contentamiento. No es resignarse, sino es decir, no. Sé sobrio y acepta lo que tienes y dispones, ¿no? Correcto. Por ejemplo, yo estaba pensando en textos como en Filipenses capítulo 4, versículos 13 en adelante, que Pablo habla de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero todo tiene que ver con la economía. Que cuando dice: he aprendido a vivir con mucho, con poco y tal. Efectivamente. Hay mucha enjundia ahí, ¿verdad? Sí, y eso creo que es yo creo que Pablo ahí da la clave, ¿no? Es decir, él, digamos, está satisfecho con poco y está satisfecho con mucho. Eso es lo que tenemos que aprender, ¿no? Sí. Y al final es lo que dice: todo lo puesto, todo en Cristo que me fortalece. Es decir, de hecho, necesitamos a Cristo para poder tener esa capacidad de satisfacernos, ¿no? Porque primero creemos y sabemos y notamos que Dios provee y lo puede hacer a través de nosotros, lo puede hacer a través de cualquier cosa. En ese sentido, Dios es predecible, es decir, es predecible en que va a proveer. Lo que es impredecible es cómo lo va a hacer, pero sí que lo va a hacer. Y ahí es interesante, ¿no?, ver que tenemos que aprender primero a estar contentos con poco. Claro. Si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, porque Dios nos dará posiblemente nuevas metas y proyectos más ambiciosos. Pero primero tenemos que demostrar que en lo poco somos fieles, sabemos manejar y estamos contentos. Así es. El problema no es el dinero, tal como describe el diagnóstico de Pablo, es el amor al dinero. Sí. O sea, ahí está el mal. El dinero no es malo, porque ya digamos, en el Antiguo Testamento Dios dice que el dinero es suyo. No, hay dos cosas: el amor al dinero y servir al dinero. Recuerda las palabras, el dilema tan grande que Jesús dice: no podéis servir a dos señores, porque amaréis uno y desprezaréis al otro. Y dice: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahí, cuando habla de las riquezas, está hablando de Mamón. Es un Dios que en ese momento no lo conocían, pero que no deja de ser una fuerza espiritual que va a intentar apartarnos de servir a Dios. Y es incompatible, es decir, no podemos estar pensando constantemente en el dinero y estar orando. Es decir, no es incompatible servir al dinero y servir a Dios. Eso es un tema muy importante que
que es un signo de fidelidad, ¿no? Si somos fieles al Señor, tenemos que optar por una de las dos. Claro, es como abstenernos, tener cuidado con la avaricia, ¿no? Sí. La avaricia de tengo, quiero más y más porque esto me produce y porque quiero enriquecerme y tengo ahí un filón y voy a seguir efectivamente imparablemente. La avaricia es una de las armas, ¿no? que tiene para intentar enfocarnos en el dinero, ¿no? Si cada mañana nos levantamos pensando en el dinero y vamos a dormir pensando en el dinero, posiblemente tenemos un ídolo. Entonces tenemos que intentar poner remedio. Pero sí, la avaricia. Y luego un instrumento, digamos, que tiene el diablo es la deuda. Cuando una persona está endeudado, está esclavizado. Sí. Ahí quiero ir a parar porque, claro, el gastar, el gastar irresponsablemente, la idea del deseo, de tener lo que tienen los demás, de compararme con otros, de comprar por encima de mis posibilidades, de endeudarme pensando, usando la tarjeta, ya lo pagará, no sé quién lo pagará, yo o no sé quién, o el banco, tal. Bueno, eso es una irresponsabilidad, pero es que hay tantísima gente embarcados en este tipo de cosas. Claro, y las deudas son fustigantes, las deudas, aparte de que son angustiosas. Bueno, hay quien es un irresponsable total y, bueno, le da lo mismo que le quiten la cama, que le quiten la casa, que le quiten todo. Pero mucha gente no. O una parte, o es el marido, o es la mujer, a no ser que haya adicciones, ludopatía o alguna, que esto lo agrava el problema, ¿no? Pero que se endeudan tal y cual y la verdad, y lastran con las deudas y es una vida amargada total. Y de hecho la culpa al final la tiene el Estado. Y me explico. El Estado necesita recaudar dinero. Desgraciadamente, mucha parte de la economía está en el consumo. Y precisamente no en el consumo de cosas necesarias. Entonces, para mantener ese nivel, digamos, de tránsito de dinero de la economía, necesitamos comprar muchas cosas de consumo y para eso nos facilita, y las leyes la facilitan, y para ello están los bancos, el endeudarnos, ¿no? Es decir, es algo que desde este siglo y digamos mitad del siglo pasado, todo va en función de lo que nos están diciendo la televisión, la radio, la prensa es compra hoy y paga mañana. Pero si tú volvemos a la época de nuestros abuelos no se endeudaban. Sí, no, porque consideraban que endeudarse era estar al servicio de un acreedor, ¿no? Ahora, eso sí, tenían que pasar, ahorraban y pasaban sacrificios. Muchas veces pues no iban de vacaciones, ¿no? Pero no se endeudaban. Cuando tenían el dinero, lo compraban. Si tenían que hacerse una casa, hasta que no tenían el dinero, no lo hacían, o lo hacían por partes a medida que tenían dinero. Nosotros no. Ahora la generación es, bueno, compro hoy y pago mañana. Y ahí está, que hemos entrado en esa rueda. Sí, esto es una locura imparable, ¿no? Del consumismo. Oía que en Estados Unidos, sobre todo, bueno, desde ya años siempre, la cultura americana es un dispendio total, ¿no? De que normalmente todas las agencias, y se estimula desde el gobierno, claro está, hay empresas que te dan dinero con intereses determinados y cuantiosos además, pero que quieren que te endeudes todo, que tus tarjetas, y parece que quieren que te endeudes. Sí. Todo el mundo y promueven el endeudamiento de la gente en general. Claro, eso es abusivo. El ministro, ahora no me acuerdo, este ministro de Consumo que ahora acaba de dimitir, de Izquierda Unida, era un hombre que en esto era sobrio. Lo único que quería contener el tema de los juegos y de las para contener un poquito ese tipo de excesivo consumo, la manipulación, la irresponsabilidad, las adicciones al juego y a donde la gente se endeude y tal y cual. Y en este sentido, pues yo creo que eso es prudencia. Hay que usar la prudencia, ¿no? Sí, y además tenemos que ser inteligentes de que cuando una persona está endeudada por una entidad financiera, digamos, está cautivo.
Es decir, esa entidad financiera, que puede ser un banco o una empresa financiera, va a intentar mantenerlo en esas deudas, porque le puede ofrecer nuevos productos, incluso para cancelar la deuda metiéndose en otras deudas, ¿no? Que es lo que está pasando ahora. Claro. Entonces hay que, incluso como cristianos, tenemos que ser muy, no inteligentes, ¿no? Sino simplemente ver lo que dice la palabra, ¿no? Evitar las deudas, evitar esclavizarnos. Claro. Alberto Garzón es el ministro del ramo. Sí, que no son santos de mi devoción, pero en ese sentido hay que reconocerle la prudencia que él aconsejaba y observaba sobre el tema de juegos y de dispendios y de una serie de cosas. Y eso está bien visto, yo creo que es una buena cuestión. ¿Hay más cosas con respecto a la vida doméstica, al consumo personal, a la salud financiera? Bueno, el segundo, digamos, la segunda disciplina que debemos de tener, hemos hablado del ahorro, porque es importante sobre todo para evitar las deudas y tener que pagar sobre intereses, es el control de los gastos. Y eso parece que es muy fácil, pero a veces no lo es. No sé si los oyentes que nos están escuchando todos tienen un presupuesto, una planificación, pero bueno, nosotros quizás como latinos no somos muy dados a este tipo de cosas, ¿no? Pero el control de gastos es importante, es saber exactamente en qué gastamos nuestro dinero, en qué se va nuestro dinero. Recoger toda la información, tickets, extractos bancarios para saber exactamente dónde gastamos nuestro dinero y luego clasificarlo por familias, ¿no? Para luego, en el momento que tengamos que planificar y ahorrar, saber por dónde tenemos que recortar. Es decir, ahí hay una serie de pasos. Primero, saber en qué gastamos, clasificarlo bien y luego hacer una planificación. Y una planificación consiste en tener que añadir quizás partidas como cancelar deudas, ahorrar para el futuro, inversiones, y eso nos va a obligar a tener que modificar un poco o bajar los gastos, modificar algunas de las partidas, ¿no? Y la última es, bueno, controlarlo, es decir, pero tenemos que hacer esos pasos, controlar los gastos. El resultado de todo esto es una mejor vida. Una vida más serena, más tranquila, más libre. Totalmente. Porque si no, la verdad es que esto es como una carcoma. Sí. Si desequilibramos la balanza de nuestros gastos, de nuestra economía y nos endeudamos además, entonces ya es una carcoma que nos angustia, crea problemas interpersonales. Totalmente. ¿Cuántos problemas matrimoniales vienen? Las discusiones vienen por motivos económicos. Enormes. Hay una pregunta, Julio, que es importante que cada uno se la haga. ¿Cuánto es suficiente? Esa pregunta, que parece sencilla, significa ¿cuánto necesito para vivir? Vivir en moderación, porque en el momento que contestamos esa pregunta y decimos, bueno, nos vamos a conformar con gastar hasta aquí, todo el excedente es el que puedo utilizar como ahorro, como inversiones, para ser más generosos, ¿no? Y eso es lo que nos va a dar más satisfacción. Si gastamos ese excedente en lujos y más lujos, eso no nos va a dar más satisfacción, sino que vamos a entrar en una rueda. ¿Cuánto es suficiente? Es la pregunta que tenemos que contestar cada uno según la economía familiar que tengan. Qué interesante, señoras y señores. Estamos hablando con Moisés Contreras, experto en temas financieros a nivel conferenciante también, internacional, y también está con nosotros hoy un gestor de negocios a alto nivel, internacionalmente también. Ahora, otro capítulo importante, y esto seguramente a una parte de nuestros oyentes les interesa. Ya son comerciantes, son negociantes en activo, pero hay emprendedores, gente que quiere iniciarse en el mundo de la empresa. ¿Qué consejos les darías? Claro, unos son los que empiezan y otros son los que ya están en marcha. Bueno, yo creo que algo importante es la preparación. Es decir, tenemos que formarnos. Estos negocios, enriquecerse a corto plazo, son promesas que escuchamos, pero a la hora de la verdad no es así. Vivimos en un mundo muy competitivo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando uno quiere emprender un negocio, seguramente va a vender o un producto o va a vender un servicio, ¿no? Tenemos que conocer muy bien el entorno. Es muy importante formarse, es decir, tener una preparación. Ya no digo que sea una preparación universitaria, pero sí que hay muchos cursos que nos pueden ayudar. Conocer muy bien tu producto y tu servicio y conocer muy bien el mercado.
Eso parece que es fácil, pero no. Hay que hacer un análisis de tus fortalezas, tus debilidades y también del mercado para ver exactamente cómo se puede hacer. Diligencia, desgraciadamente ya no tenemos que ser buenos, tenemos que ser excelentes para poder triunfar en los negocios. Por eso es importante una buena formación y un buen conocimiento de lo que quieres, del producto que tienes en manos o del servicio que vas a dar. Porque hay mercado para todo. El tema es cómo cazar tu producto, tu servicio con las necesidades que hay en el mercado, ¿no? Que las hay. Es importante, claro, porque uno no sabe, es muy buenos estos consejos inicialmente para empezar bien, en número uno. Y luego, claro, hay gente que tiene los negocios en marcha y ha aprendido, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Ha aprendido sobre la marcha o lo ha heredado de sus antecesores o padres o familias y están gestionando, son empresarios ya de medio nivel o alto nivel. Y luego hay los comerciantes, ¿no? Los comerciales, no comerciales, comerciantes, que tienen un negocio local que también hay que manejar con sabiduría. Yo trabajo a nivel de alta dirección en empresas grandes, multinacionales. Pues te puedo confirmar, Julio, que se utilizan las mismas herramientas. Una planificación estratégica tanto sirve para una multinacional como para una persona que tiene un taller. Y una planificación estratégica quiere decir que tienes que controlar todo, es decir, tanto las cosas internas como las cosas externas. Y planificación estratégica quiere decir que por cualquier cosa pequeña que hagas, siempre tiene que ir dirigida al objetivo que tú quieres emprender. Porque muchas veces hacemos cosas que no están alineadas al objetivo que tenemos como empresa. En este caso es ganar dinero, ¿no? Pero a veces no estamos alineados a eso y estamos, dedicando tiempo, trabajando, pero no alineado al resultado. Entonces la planificación estratégica es importante. Si quieres otro día podemos hablar de este tema, ¿no? Porque es muy interesante. Claro, sí, sería un monotema porque a muchos emprendedores o empresarios les interesa el detalle de todo esto. Sí, es todo un temazo, ¿no? Ahora hay otro capítulo interesante que te sugiero, y es la generosidad. Y la generosidad del que tiene recursos, del empresario, del gestor económico, y también su relación de sus finanzas con el reino de Dios. ¿Eso cómo se plantearía? Porque eso es otro capítulo también. Curiosamente, es muy posible que las personas más generosas sean las más pobres. Lo son, te lo aseguro. Te lo aseguro por este medio. Las personas que mantienen con microdonativos, no es que nosotros funcionamos así, nuestro medio son las que menos tienen. Correcto. Absolutamente. Sí. Alguna que otra, pero la mayoría, inmensa mayoría, son esas. Bueno, esas personas posiblemente tengan más dependencia de Dios que quizás las personas ricas, ¿no? Sí. Fíjate que Pablo, cuando enseña a los corintios, que era una iglesia, podríamos decir, rica, le da el ejemplo de una iglesia pobre como los macedonios, ¿no? En cuanto a la generosidad. Sí, y le explica exactamente cuáles son las claves, ¿no?, de la generosidad, ¿no? Generosidad es otro tema que nos llevaría mucho tiempo. Primero tendremos que entender qué significa generosidad. Es decir, y fíjate que lo que dice Pablo es, por la gracia ellos pudieron dar. Es decir, primero tendríamos que entender que si somos generosos es por la gracia de Dios. Es Dios quien nos da esa capacidad de ser generosos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos canales de bendición hacia otros. Entonces, ¿qué lo debemos de hacer? Utilizar el dinero de Dios en una buena mayordomía financiera para bendecir a otros. No nuestro dinero, sino el dinero de Dios a través de una buena mayordomía. Si entendemos que Dios nos utiliza para bendecir a otros o para manifestar su gracia a otros, yo creo que ya es un buen paso, ¿no? El hecho de poder ser generoso es un privilegio que tenemos en el reino.
Entonces, lo entendemos, quizás no todos lo entendemos. No caigamos en la teología de la prosperidad, que cuanto más doy, más voy a recibir. Bueno, eso es un engaño brutal. Vamos. Pero sí que es verdad que hay muchísimas promesas que si tú ayudas al pobre, nunca vas a ser pobre. Es decir, hay muchas promesas en la palabra. Y es lógico, porque tú estás siendo un canal de bendición de Dios, estás siendo un instrumento de Dios, y Dios lo que quiere es que tú prosperes más para que puedas ser un canal más grande. Sí. Esa es la interpretación correcta. O sea, porque, claro, dicen, no, yo no creo en la teología de la prosperidad, creo en un Dios de prosperidad. Correcto. Que prospera al que le ama y le teme. Y que Dios, lo que decía Pablo, Dios permite que pases por buenos y por malos momentos en la vida, pero tengo contentamiento. Correcto. Aprendo a vivir con lo que tengo. Sí, sí, sí. O sea, hay una palabra clave en Filipenses 4:13 que dice, he aprendido a vivir. Efectivamente. ¿A vivir? A vivir, de las dos maneras. Sí, sí. Y a mí me llama la atención eso. Sí, sí. Y luego está eso. Y es verdad que el principio dinámico no es que tú le das a Dios para que Dios te devuelva multiplicado. Todo ese trasiego y esa manipulación de los charlatanes de turno, que son unos cuantos, eso es una falacia. Y es una manipulación brutal y totalmente despreciable. Pero el principio dinámico de la prosperidad divina existe en su perspectiva correcta. Totalmente. Yo creo que Dios tiene planes de prosperidad para todos. Claro. Eso no quiere decir que no podamos vivir en tiempos de calamidad. De calamidad, exacto. Porque lo dice la palabra en Isaías, ¿no? Pero yo creo que muchas veces el problema de que no vivamos es prosperidad no es un problema de Dios, es un problema nuestro, que no sabemos gestionar todo el potencial que tenemos y los recursos que Dios nos da, ¿no? Entonces, muchas veces el problema está en nuestro caso. Pero el ser generoso, fíjate que Jesús dice que es más dichoso dar que recibir, ¿no? Yo creo que el que da y el que da de corazón es muy dichoso. Y el principio de dar es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, fíjate en el orden de los verbos, porque amo, doy, sí. No porque quiero más beneficio, porque amo, doy, ¿no? Entonces, primero tiene que estar el amor, ¿no? Y si hay el amor, el Señor pondrá en nosotros, pondrá los proyectos donde quiere que nosotros podamos financiar. Y luego uno tiene que saber, porque yo me acuerdo a un poco de autobiografía en el tema de los negocios. Yo inicié 2 negocios, tenía 30 y pocos años, ¿no? Con la intención sincera, noble, de que además de ganar algo más de dinero y tener más autonomía, invertir en proyectos, ¿no?, de la obra del Señor. Y yo creo que era muy sincero con eso, ¿no? Pero fueron fallidos los dos. O sea, uno me duró 2 años y otro me duró casi 2 años también. Y bueno, y luego me generaron unas deudas impresionantes, eran pesetas. Gracias a Dios que pude negociar con todos los proveedores, y me rebajaron la deuda a la mitad, otros me eximieron, otros no, y mi padre me ayudó con una cantidad importante de dinero y pude salir del embolado. Y desde entonces dije, nunca más una deuda en la vida. Y luego yo no soy... Fíjate que tengo habilidades para gestionar, soy un administrador, tengo un don de administración, pero no en el mundo de los negocios seculares. No, y ahí cada uno tiene que saber dónde tiene que estar, ¿verdad? Bueno, tú manejas otro tipo de economía, ¿no? La economía del reino. Exacto. Pero yo me quería meter, y eso también es importante saber, en lo que te tienes que meter o no te tienes que meter. Yo me equivoqué. Y entonces... No creo que todos estemos capacitados, ¿no?, para ser emprendedores. Yo, de hecho, hubo un momento que me lo planteé y pensé que no, que yo creo que podía ser un mejor gestor, incluso, digamos, de alta posición empresarial, pero, digamos, sirviendo a un capital, en este caso, pues a un dueño, ¿no? Y bueno, pero hay personas sí que tienen esa capacidad de emprendimiento, ¿no? Por eso
tienes que tener esa capacidad, si no te puedes equivocar, ¿no? Entonces, cada uno tenemos que buscar, digamos, tenemos que reconocer nuestras debilidades y nuestras fortalezas para ver exactamente dónde encajamos mejor, ¿no? Entonces, en tu caso, pues tú lo aprendiste con la experiencia. Sí, lo aprendí por la experiencia fallida, pero a fuerza de golpes, ¿no? Pero que por eso es importante cada uno saber si es que lo quieres porque tienes ambiciones, bueno, sueños de prosperar, todo es legítimo, ¿no? Sí. Que cualquier ser humano. Pero también hemos de saber, y siendo hijos de Dios, hijas de Dios, ya creyentes, confesos, de saber si tenemos que meternos en ciertas aventuras o no. Bueno, hay maneras de saberlo. Por ejemplo, si alguien tiene una iniciativa, sí, y lógicamente para ponerla en marcha necesita un capital, yo le aconsejo que haga dos cosas para saber si realmente ese negocio tiene viabilidad. Buscar socios capitalistas que quieran invertir. Uh-huh. Si los encuentra, es que el plan de negocios es viable. La segunda es ir a un banco. Los bancos tienen analistas de negocios muy buenos. Entonces, uno presenta ese plan de negocio. Si el banco te pide un aval como es la casa, algo falla. Entonces, si realmente no encuentras facilidad en la financiación, es muy posible que tu plan de negocio no sea viable. Fíjate, señoras y señores, tenemos aquí primicias, para saber ir por el buen camino en esto de las finanzas o por el mal camino, por pegarnos un porrazo, ¿no? y equivocarnos. Estamos hablando con Moisés Contreras, experto financiero. Oye, ¿cuántas cosas más? ¿Hay tantos apartados en la cuestión económica de la vida? Sí, la verdad, uno de los puntos importantes que hoy no tenemos tiempo es sobre todo conocer el rol de Dios en nuestras finanzas y el nuestro, ¿no? Entender, eso es muy importante, ¿no? Porque eso nos libera de mucha carga, sabiendo que Dios tiene una responsabilidad y nosotros otra, ¿no? Las inversiones también es interesante porque la Biblia también nos habla, ¿no? Es decir, hay muchos temas que en su totalidad nos dan una buena fotografía, ¿no? De lo que es la mayordomía financiera. Claro, luego algunos todavía se discuten en algunos foros, no podemos entrar a fondo en esto, el diezmo o las ofrendas. La gracia, esto ha quedado ya se ha eximido, se ha extinguido, tanto sea no solo a empresarios sino a particulares, a todos, sí, que nos afecta. El diezmo o las ofrendas o el diezmo y las ofrendas voluntarias, y esta es otra polémica que está por ahí circulando siempre. Sí, quizás es que hablamos de diezmo cuando realmente los tres tipos de diezmos que hay en el Antiguo Testamento no se referían a dinero, se referían a animales, a comida. Era algo que había que llevar al templo, o bien para que sostener a los levitas, para la casa de Dios, o incluso para los extranjeros o pobres, ¿no? Pero siempre se habla de alimentos, no se habla de dinero, solamente se habla en un momento de dinero cuando alguien tenía que ir a Jerusalén y tenía que ir de lejos para no llevar los animales y las semillas, etcétera, podía vender en su ciudad esos alimentos y con ese dinero ir a Jerusalén y allá comprar los alimentos para llevarlos al templo. Entonces hemos utilizado el diezmo, pero creo que está bien utilizar el diezmo, pero simplemente con un concepto de porcentaje, porque nos puede ayudar a calcular mejor nuestra generosidad. Pero creo que en el Nuevo Testamento nos habla de que demos según el Señor nos haya prosperado. Es decir, que eso es dinámico, es decir, que podemos estar aumentando esa generosidad. Si queremos hablar de porcentaje, pues yo diría como mínimo el 10%. Fíjate, yo no me atreví a decirlo, lo dices tú, pero yo le digo, cuando yo enseño sobre esto a mi gente le digo, hablando, y he entendido que las transacciones eran en alimentos, sí, y tal, pero era una equivalencia también. Sí. Pero yo le he dicho, la ley de mínimos es el diezmo. Yo le llamo la ley de mínimos. Quiere decir, la gracia tiene un signo, más.
Quiere decir, en todo. Sí, sí, sí. Dios nos da más de su favor, más de su protección, más de su salvación, porque no merecemos nada y nos da todo gratuitamente. Y la gracia tiene un signo, no es menos, no resta, sino suma. Sí, sí. Entonces yo digo, y yo no te estoy diciendo luego tu conciencia y tú, allá tú, pero tú has aplicado un texto perfecto, que cada uno según haya prosperado y tal y cual, que lo previsible es el referente que podemos tener como mínimo es que Dios nos dice un 10% y un 90% para nosotros, que no está mal, que lo invertamos en su obra, en su reino, en su plan, en la ayuda a los necesitados, etcétera. Está bien, por eso yo creo que esto creo que es una visión justa de las cosas. Mira, Julio, una de las cosas que ha pasado en la Iglesia, bueno, hablo de la Iglesia española, pero yo creo que es a nivel mundial, es que cuando se ha hablado del dinero, se ha hablado del 10%. Sí. Y el 90% los creyentes lo han tenido que aprender en la sociedad. Lo que tenemos que cambiar esa dinámica. La Iglesia tiene que discipular financieramente y tiene que enseñar y tiene que mostrar cómo la palabra habla del 100%, no del 10%. En el momento que un creyente sabe administrar su dinero, tendrá más del 10% para la generosidad. El problema es que cuando no se sabe administrar ese 90%, muchas veces no queda ni el 5% para la generosidad. Entonces tenemos que intentar hacer un esfuerzo de capacitar, de enseñar. Y en eso, de alguna manera, con 3E estoy trabajando, intentar capacitar a los líderes para que ellos puedan luego capacitar a la Iglesia, ¿no? En toda lo que le llamamos discipulado financiero, ¿no? Desde 0 a 100. Claro, claro. Fíjate, si no, yo lo digo a nivel nosotros familiar, eso es un referente nuestro, es el diezmo, un referente mínimos, pero nosotros, cada uno, y es lo que enseñamos en la gente de una forma amable y racional, no sobrecargando las tintas, sino en su justa perspectiva, que es una cosa más entre muchas. Pero nosotros como familia decidimos ir más allá del diezmo, porque Dios puso en nuestro corazón eso, y lo hacemos de mil amores. Oye, esto es una ley, es un tic-tac suizo, ¿sabes? Sí, sí. Esto es asombroso. Es asombroso la respuesta, el retorno de Dios a todo esto, pero fue una decisión consciente, responsable y personal a nivel familiar. Nadie tiene por qué hacer eso de los demás. Cada familia tiene que decidir lo que tiene que hacer, a partir de un referente básico. Efectivamente. De hecho, es lo que hacemos nosotros, ¿no? Yo creo que, espero que nadie se equivoque, pero la generosidad es una buena inversión. No como la teología de prosperidad, pero sí que el Señor bendice porque tú estás colaborando en el reino. Nosotros también hacemos lo mismo. Nosotros tenemos ese porcentaje, aunque la Biblia nos habla a quién. ¿Cuál es el objetivo de la generosidad? La familia, la obra y los pobres. Esos son los tres grupos que tenemos que ayudar, porque no podemos poner en peligro tampoco la familia, ¿no? Pero si podemos, a través de la Iglesia, poder cubrir el reino y los pobres, porque la Iglesia hace la obra social, bueno, nosotros también, es decir, tenemos un porcentaje que lo damos ahí, y luego, según el Señor nos vaya hablando de casos puntuales, pues ahí damos, ¿no? Es decir, pero sí. Oye, ¿cuántas cosas nos tendrías que dar un curso de mayordomía financiera? Bueno, lo has hecho ya en parte en esta entrevista a tantos y tantos, porque es nuestro talón de Aquiles, en general. Pues nada, contar conmigo. Te agradezco mucho. Oye, y está el tema del ministerio de 3E, evangélicos en la empresa y en la economía, y que es un ministerio también de emprendedores, empresarios, economistas y gente del mundo de las finanzas también, comerciantes. Porque hay gente que dice, oye, pues yo quiero unirme a un grupo de estos. ¿Cómo se...? Bueno, está la página yo he visto, he entrado en la página de 3E. Sí, a ver, hay tres áreas, ¿no? Es decir, la área de empresarios y ejecutivos, que estaríamos hablando ya de empresas de una cierta envergadura, y luego está, por ejemplo, profesionales también, es decir, incluso autónomos. Sí. Hay estos dos grupos profesionales. Luego tenemos un área que es de jóvenes profesionales, es decir, los cursos que damos a jóvenes que han acabado su carrera y que quieren emprender la vida profesional, y tenemos un curso de antes era de 3 años,
años, ahora creo que se hace en 2 años, y luego tenemos el área de mayordomía financiera, ¿no? Pero sí que yo les animo que si hay emprendedores se pongan en contacto, porque es bueno tener contacto con otras personas que también están pasando los mismos problemas o los mismos retos, y bueno, se organizan también muchos eventos, ¿no? Entonces, sí. Evangelio, economía, empresa es algo que está unido, ¿no? Entonces lo que intentamos es llevar el Evangelio, la palabra de Dios, a esos segmentos, ¿no? A la economía y a la empresa. Y por último, Moisés, yo sé que tú tienes el tiempo copado con tu propio trabajo, estás conferenciando constantemente, presencialmente, por Zoom también. Menos mal, esto del Zoom nos ha adelantado mucho. Eso de la pandemia parece que naturalizó el tema del Zoom. Totalmente. Que era un poquito excepcional, ¿no? Sí. Pero ahora ya todo el mundo lo ve y ahorra a veces también sobre esfuerzos, ¿no? Pero bueno, estás viajando también. Sí. Pero sí, además de todo esto, yo ya no hablo de una iglesia local, tal, que es más complicado, ¿no? Pero sí de un grupo de una federación, un grupo de gente interesada, de alguna organización cristiana, de alguna federación de iglesias. Y oye, quisiéramos que Moisés Contreras nos hablara acerca de temas de financieros, económicos. ¿Tú tendrías disponibilidad para hacerlo? Sí, es cuestión de ver las fechas, pero ya lo he estado haciendo el año pasado y este año. Sobre todo capacitando a líderes, ¿no? Porque luego ellos... Por eso, a eso me refiero. Sí, exactamente. Normalmente lo que, tanto en Valencia como en Madrid también lo hice, ocupamos un sábado, ¿no? Sí. Digamos de 10 a 5, comiendo juntos, y ahí podemos dar una capacitación, no entera, pero sí lo suficientemente amplia como para que las personas se vayan preparadas para enfrentarse luego a los problemas que van a tener los miembros de la Iglesia, que les van a venir con ese tipo de inquietudes, ¿no? Lo que es importante es aprender lo que la palabra habla en cada uno de estos temas financieros, ¿no? Para poder, la palabra es la que tiene poder para cambiar la persona. Entonces, podemos hablar de cosas que hay que hacer, pero creo que el que transforma es la palabra. Claro. Para contactos, creo que estás en LinkedIn o alguno, ¿no? En LinkedIn sí que estoy. LinkedIn. Sí, LinkedIn. Bueno, tengo mis emails, no sé si hay posibilidad sí, de dar. Sí, bueno, claro. Tengo varios, pero bueno, el privado es moises.contreras@telefónica.net. Tengo también de compás de 3E, pero es más complicado de decir. Entonces, moises.contreras@telefónica.net, ese es más sencillo y se pueden poner en contacto conmigo. Sí, muy bien. Lo tenemos ya grabado ahí, yo lo voy a tomar nota porque si nos escriben o algo, perfecto, yo mismo a nuestro correo lo derivo al tuyo. Pues oye, qué bueno, gracias por tu generosidad, porque este tiempo es muy valioso, ha sido muy instructivo. Y yo tenía muchas ganas de que, fíjate, hemos hecho un doblete, porque hemos hablado de la economía personal, familiar, eclesial y general, y hasta global, hasta de los chinos. Macroeconomía. Oye, fíjate, hemos hecho un pequeño repaso. Muchísimas gracias, Moisés, amigo. Encantado. Que Dios te bendiga y que te vaya bien, hombre. Igualmente, y que esta radio sea de bendición como está siendo hasta ahora. Ahí ya vamos. Gracias, hombre.